Ahora sí. Bueno. Estuvimos viendo, empezamos a ver ángulos inscriptos en un arco de circunferencia. Yo les pedí que miraran lo que habíamos hecho, ¿sí? Como para poder seguir. ¿Alguien me va a definir? Bueno. ¿Qué es un ángulo inscripto? Un breve repasito de 2 minutos de lo que hicimos la clase pasada. ¿A qué definíamos como ángulo inscripto en un arco de circunferencia? Hola. ¿Ustedes se congelaron o sigo yo congelada? No, estamos acá. Ah, no, porque pensé que no me escuchaban. Bien. ¿Se acuerdan que lo habíamos definido entre todos? Era un arco que tenía un ángulo que tenía vértice. Sí, su vértice estaba definido por 3 puntos de la circunferencia, donde uno era el vértice y los otros 2 las intersecciones con las semirectas que la forman. Claro, pero los extremos del arco donde estaba inscrito. Coincidían. Donde estaba inscrito, ¿sí? Yo ya tengo todos los pizarrones, pero vamos a ver. Teníamos un ángulo inscrito en un arco de circunferencia. El arco era, bueno, le puse ABC. ACB, inscripto en el arco ACB. Y teníamos un sector angular, lo vamos a cambiar para que no tengamos problemas, porque si no después la profe dice una cosa y escribe otra. Bien. Y teníamos por cada ángulo inscripto un ángulo central correspondiente a ese, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Y había una propiedad que dijimos, que el ángulo inscripto, ¿cómo era con respecto al central? Congruente a la mitad del central. La mitad, muy bien, la mitad. Bien. Entonces, que además había, ¿cuántos ángulos inscriptos en un arco? Infinitos. Infinitos. Bien. ¿Y cómo eran todos esos entre sí, los infinitos? Congruentes. Congruentes. Bien, porque demostramos en cualquier posición que estuviera el ángulo que era igual a la mitad del central correspondiente, había un único central en este arco, entonces todos los que eran iguales a la mitad de ese central iban a ser iguales entre sí. Eso no había problema. A ver. Vamos a ver entonces, ya que la tenemos un poquito más clara, en este dibujito que yo les hice, ¿se animan a identificar? Tómense un minuto por lo menos, o 2 minutos, ¿sí? Para pensar y que después, para que todos veamos si todos lo pueden ver. Estos son ángulos inscriptos en arcos de circunferencia. La pregunta es, ¿son todos congruentes? ¿Hay algunos congruentes y otros no? Bueno, ustedes tienen que tratar de observar el gráfico. Este es un ejercicio de visualización. Para que sean congruentes tienen que estar inscritos en un mismo arco. El arco me lo marca los extremos, ¿sí? Este es un extremo y este es otro del arco AJB. Entonces, ahí que hay inscritos. ¿Están todos inscritos en el mismo arco, no? Bueno, y 25 les pregunto. Miren tranquilas.
Traté de ponerle distintos colores para que se pueda ver mejor. Igual les puse colores y nombres. Los ángulos se llaman alfa, gamma, delta, beta y épsilon. Bueno, a ver, ahora sí. Por ejemplo, el ángulo alfa, ¿es congruente con alguno de los otros 4 ángulos? Sí, no, ¿por qué? Y con beta, Con beta, porque comparten el mismo arco. porque están en el mismo arco. Bien. ¿Y con algún otro? No, No. No. Y entonces, ¿el delta es congruente con algún otro ángulo? El verde. ¿El beta? El verde, sí, el beta. Beta con Ah, con alfa. perdón. Claro, pues. Perdón, disculpe, me equivoqué yo. Mala mía. El delta, que es el naranja. Sí, con gamma y con épsilon. El Bien. azul y el violeta. Con el azul y el violeta. Los 3 tienen, pasan los lados por los mismos extremos del ángulo, ¿sí? Estos 2 son extremos de arco, y el azul, el naranja y el violeta tienen vértice en el arco y sus lados pasan por estos extremos. Esta es la forma que vamos a tener que identificar los ángulos inscriptos, ¿sí? Bien. Vamos entonces a tratar de seguir el apunte teórico. No, esto no era. Acá. Bien. Todo esto lo vimos, tranquilos, sin problemas. Pudimos resolver lo de la cancha, vimos ángulos inscriptos, y antes de meternos en ángulos semi-inscriptos, vamos a practicar un poquito esto de los inscriptos. Bien, hicimos el ejercicio el 1, el 2 y el 3, el 4 lo pueden hacer sin problemas. El 5 dice: justifique a partir de las definiciones y propiedades de ángulos inscriptos y semi-inscriptos, ahí no lo usamos, en un arco de circunferencia, las siguientes relaciones. Los vértices de un triángulo rectángulo pertenecen a una circunferencia cuyo centro, y ahí no lo leí, lo vamos a hacer. Creo que ya habíamos hablado de cuánto valía un ángulo inscripto en una semicircunferencia, ¿no? $90. 90. Bien. Entonces, la pregunta era, un triángulo rectángulo, ¿sí? Sus 3 vértices pertenecen a una circunferencia. Eso lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que todos los triángulos, los vértices pertenecían a una circunferencia. ¿Con qué elemento? ¿Se acuerdan? Bueno, a ver. ¿Cuál sería el centro de esa circunferencia del triángulo rectángulo? Un punto pertenece a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Uh-huh. El Sí, centro, ¿no? el centro. El centro. Cualquier punto de la hipotenusa puede ser el centro de la circunferencia. Tiene que estar distante, o sea, ser el punto medio. Es el punto, hipotenusa. precisamente es el punto medio de la hipotenusa, porque imagínense que la hipotenusa va a ser el diámetro de ese triángulo, y entonces esos van a ser 2 radios. Bien, ¿se acuerdan cuando vimos elementos del triángulo, qué punto era ese en la intersección entre quiénes?
Alturas, medianas, bisectrices o mediatrices. Cuando hicimos el Perdón, no ejercicio. entendí. Cuando hicimos el Sí, ejercicio de sí. la fuente, o cuando Sí. buscamos el centro de una circunferencia, ustedes me relacionaron enseguida con un triángulo. Yo ahora saco el triángulo, pero eran ustedes los que me decían, ¡ay, hay un triángulo! Bien, ¿por qué? Este punto tiene un nombre específico. ¿Cómo está la circunferencia con respecto al triángulo? Todavía no lo vimos el tema, pero lo charlamos. El triángulo está inscripto y la circunferencia que está por afuera está circunscripta. Por lo tanto, el centro se llama de la circunferencia, no me acuerdo. Sí, el circuncentro, muy bien. Es el circuncentro porque es el punto de intersección de las mediatrices del triángulo. ¿Se acuerdan que trazábamos mediatrices para encontrar el centro de la circunferencia? Cuando no teníamos el centro. Bien. Sí. Después pregunta, entonces, los vértices de un triángulo rectángulo pertenecen a una circunferencia cuyo centro es el punto medio de la hipotenusa. Y me dan otra definición o propiedad. La mediana correspondiente a la hipotenusa de un triángulo rectángulo es congruente con la mitad de dicha hipotenusa. La mediana de la hipotenusa es un segmento. ¿Cuáles son los extremos del segmento ese? De una mediana. El segmento que pasa, o que une, mejor dicho, el punto medio con el vértice opuesto. Perfecto. La mediana va del punto medio del triángulo al vértice opuesto. El ejercicio me pregunta si esta mediana es congruente a la mitad de la hipotenusa. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, coincide con un radio de la circunferencia y como el punto medio lo definimos como el centro de la circunferencia, entonces las mitades del lado de las mitades de la hipotenusa, los segmentos en que queda dividida, también son radios. Perfecto, porque son los 3 radios de la hipotenusa, por eso ese punto equidista o está a la misma distancia de los 3 vértices del triángulo. Este ejercicio lo habíamos hecho con los triángulos para demostrar eso de que la hipotenusa, la mediana era congruente, y lo hicimos de otra manera. No me acuerdo ahora de cuál, pero bueno, esta es la manera también que se puede hacer utilizando la propiedad de ángulos inscriptos, porque sabemos que el ángulo inscripto en una semicircunferencia es un ángulo recto, por lo tanto el triángulo que determina es un triángulo rectángulo. Perfecto. Eran deducciones de temas que habíamos visto, pero encarados desde otro ángulo, de otra visión. Ahora vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. ¿Sí? El 6. Si 2 cuerdas de una circunferencia están incluidas en rectas paralelas, los arcos correspondientes entre esas fajas de paralelas son congruentes. Así que ahora dibujen una circunferencia, dibujen 2 cuerdas de esa circunferencia. Vamos a tratar de ponerle los mismos nombres. Las 2 cuerdas no necesariamente congruentes, pero sí tienen que estar incluidas en rectas paralelas. Bueno, vamos a ponerle.
Bueno, ¿me ayudan a armar la hipótesis? Primero definimos la circunferencia de centro O y radio puede ser OB. Sí, no hay problema. OB. Después, ¿qué más tenemos? Las cuerdas que están en AB y CD. A ver, yo voy a tener la circunferencia y después anoto cuerdas, porque si no tendría que decir el punto A pertenece a la circunferencia, el punto B pertenece a la circunferencia, C y D pertenecen a la circunferencia, para poder asegurar que son cuerdas. Si yo pongo cuerdas, sé que estos 4 puntos son puntos de la circunferencia. Bien, tenía una particularidad estas 2 cuerdas. Son paralelas. Bien. Ahora, pongo que son paralelas, pero pongo que las rectas, donde están estas cuerdas, son paralelas, ¿sí? Acuérdense de no poner la rayita ahí donde dice paralelas. ¿Algo más? No. No, la verdad que no tenemos nada más. Porque nombrar los arcos no es necesario porque tenemos los puntos. Y lo voy a marcar. Ahí les voy a marcar lo que tenemos que demostrar que es congruente. Lo que tenemos que demostrar que es congruente son los arquitos que están en rojo. Entonces, eso va a ser mi tesis. Voy a poner que CA es congruente con BD. Ahora sí, porque dice las cuerdas que se encuentran entre ellas. Por eso lo hicimos entre Claro, todos. sí, Los arcos, dice. los arcos que se encuentran Entre esas dos fajas de paralelas. paralelas. Sí. Sí, no, por ahí no es claro. Bueno, pero lo armamos entre todos y ahora ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. A ver, de todos los conceptos que estuvimos viendo en la clase pasada y la otra, de circunferencias, de ángulos centrales, de ángulos inscriptos, a ver qué es lo que se les ocurre que podríamos usar. Profe, ¿y mi hipótesis cuál sería? La hipótesis, tenemos la circunferencia
tenemos las cuerdas, que no tienen por qué ser congruentes, pero sí están incluidas en rectas paralelas. ¿Sí? Vas a tener como hipótesis estos 4 puntos pertenecen a la circunferencia y están incluidas en rectas paralelas. Si me dice que son paralelas, algo voy a tener que usar de eso. Y después lo que hay que demostrar que estos arquitos, que son los rojos, son congruentes. Pero no me dice que esos arquitos sean congruentes con ninguna otra cosa, ni me los relaciona. Alguna construcción auxiliar van a tener que hacer. Ok. Me parece muy fácil o mal hecho en el caso de pensar, claro, porque yo dije, bueno, si trazamos radios desde C hasta O, de A hasta O, de B hasta O, de D hasta O, en definitiva, estamos teniendo los ángulos centrales que corresponden a esos arcos, ¿no? Bien, Pero como trazamos son los todas, radios. Alex también sí. quería trazar radios. Ah. Trazamos los radios. Ahora el problema es que, ¿cómo me demostrás vos que el ángulo AOC es congruente con el BOD? Claro. O sea, encaminados estamos. ¿Por qué a ustedes les ocurrió eso de dibujar los ángulos centrales? Y yo porque al hacer los radios se tienen siempre la misma longitud dentro de una misma circunferencia. Y bueno, si vamos a comparar después algún elemento como un triángulo estricto, lo que fuere, ya tenemos lados que son semejantes, que son congruentes. Congruentes. A ver, acá Alex quiere comparar los triángulos. Obviamente que no voy a comparar el ABO con el COD porque son diferentes, no se me ocurre. Entonces, lo que sí podemos comparar, que deberían ser congruentes, es el COA y el BOD. ¿Tienen elementos para comparar esos dos triángulos? Sí, podemos decir que son isósceles. Isósceles son. Sí, porque los lados son congruentes. Ahora, lo que no sé si, a ver, ¿querés que te diga? Los 4 son isósceles, porque los 4 tienen como lados los ángulos, los radios de la circunferencia. Y sin embargo, no son congruentes los 4 triángulos. Necesito algo más. Tengo los dos lados que son los radios y el ángulo COA con BOD opuestos por el vértice. ¿Son opuestos por el vértice? ¿Cuál sería la definición de opuestos por el vértice? ¿Se acuerdan cómo definimos a los ángulos opuestos por el vértice? Ángulos cuyos lados están definidos por semirrectas opuestas. Bien, los lados de los ángulos opuestos por el vértice son semirrectas opuestas. Acá en este caso, OA y OD son semirrectas opuestas. No. No, entonces no son ángulos opuestos por el vértice. No lo podemos definir de esa manera.
A ver, ¿estamos usando el dato de la de la hipótesis? AB. No, AB, Alex, ¿no? AB y CD no son congruentes. AB y CD no son congruentes. ¿Sí? Miren, se los hago más así todavía, más deforme para que vean que no. Es decir, como para comparación de triángulos, no tengo elementos suficientes. O sea, la idea estaba buena, pero no AC y BD. Pero, a ver, AC y BD está bien, van a ser congruentes. El problema es que todavía no sabemos que son congruentes. Nada en el ejercicio me dice que AC es congruente con BD. Si yo supiera eso, ya sabría que los arcos son congruentes. No está como dato en la hipótesis eso. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, está difícil. Está difícil. Vuelvo a preguntar. ¿No usaron la condición de la hipótesis que decía que las cuerdas estaban incluidas en rectas paralelas? ¿Para qué me sirve tener rectas paralelas? ¿Para encontrar congruencia de qué? De ángulo. Ujú. Bien. ¿Y cómo hago eso? Tendría que trazar una recta que vaya de A a D y de B a C, porque las otras no Bien. son. Un segmento, es una recta, está bien, vos vas una recta si querés, no hay problema. De A a D. Sí. Bien, con esta me alcanza si querés. Después si querés trazamos la de B a C. Bien, yo tracé una recta. Bueno, C a D sería congruente con B de A. Vos tenés las letras diferentes, me parece. Porque O C, sea, el punto A. me estás ese. poniendo A como centro, me estás poniendo. A ver, yo diría que este ángulo, el BAD, ¿sí? Ah, sí, sí. ¿Sí? Con, Porque sí, si no, con me AD. estaba, a ver, Magali, me estabas diciendo esto, mirá. Este segmento. Uy. Me estabas nombrando este ángulo. Bueno. Ahí voy, ¿eh? Ahora sí. No sé si yo estoy pasada. Ah. Bien. Me habías nombrado el CAD, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, Está bien. y entonces con el... Perdón. Con este de acá. Y estos dos ángulos no son congruentes. Claro, sí, sí. ¿Sí? Me confundí. Bien. No, está bien. Por eso te decía que a lo mejor vos tenés distinto las letras. Entonces ahora vamos a ver qué ángulos me decís que son iguales.
Sería O el congruentes. DAB El DAB, con el ADC. bien. Ella ve estos ángulos iguales. ¿Alguien más me puede decir por qué pueden ser iguales esos ángulos o congruentes? Yo le digo que sí, que está bien lo que me dijo. Por definición de alternos internos entre paralelas. Bien, AD, CD y transversal AD. perfecto, me encantó todo completito. Entonces, el ángulo BAD es congruente con el ADC porque son ángulos, sectores angulares alternos internos entre AB paralela a CD y transversal AD. Genial. Me encantó. Ya sabemos que son congruentes. ¿Qué otra cosa sabemos de esos ángulos? Si los podemos definir, ¿qué tipo de ángulos serían? ¿Comentario? No. No sé. No, nadie me dice el valor del ángulo. No. De lo que estuvimos viendo hasta ahora dentro de la circunferencia. Son ángulos inscriptos. Ángulos inscritos, muy bien, en un arco de circunferencia. Entonces, a ver, Porque yo no BAD. entiendo eso. ¿Qué es lo que no entendés? Yo te explico, Dani. ¿Por qué ángulos inscritos? No, Bueno. no, yo las otras clases me las perdí, miré los videos, pero sigo sin entender. Bueno, a ver. Un ángulo es una definición que hicimos, ¿sí? Espera a ver si corro acá. Sí, eso lo anoté, lo tengo todo anotado. Bien, entonces, un ángulo está inscripto en una circunferencia cuando el vértice es un punto del arco. El ángulo está inscripto en un arco de circunferencia cuando el vértice es un punto del arco y los lados pasan por los extremos del arco. ¿Ves acá? Mira, ¿sí? Este ángulo tiene vértice en este arco. ¿Sí? El arco va a empezar en D y va a terminar en D. Entonces, este vértice en cualquier punto del arco. Y los lados pasan por los extremos. Los extremos de este arco son D y D. Por eso podemos definir que son ángulos inscriptos, porque cumplen con la definición. ¿Sí? Entonces te perdiste cuando vimos al principio que identificamos los diferentes ángulos, a ver cuáles eran congruentes, que estaban dentro de un mismo arco. ¿Eso de secantes y internos y eso? ¿O no? No, secantes no, eso fue la otra clase. No, me refiero a la clase de hoy que empezamos viendo cuáles eran ángulos congruentes. No, porque yo al principio no llegué tarde hoy, no pude entrar. Sí, ya sé, me avisaste. A ver, permiso, chicos. ¿Ves, Emi? Este dibujito. Sí. Son todos ángulos inscriptos, porque todos tienen, de paso repasamos todos, vértice en el arco. Lo que pasa es que no todos están dentro del mismo arco, porque acá tenemos un arco, se me va a cortar en cualquier momento, chicos. Y acá tenemos el otro, mirá. Acá tenemos como extremos el A y el B, y después vamos a tener como extremos el B y el C. Entonces, el ángulo rojo, que es el alfa, pasa por A y por B. De todos estos, el beta, que es el verde, pasa por A y por B, pero los otros no. Mira, el gamma, que es azul, no tiene, los lados de este ángulo no pasan por esos extremos, por estos extremos. ¿Sí? ¿Me seguís? Eso es lo que tenés que tener que visualizar. Después, por ejemplo, el ángulo azul, que es el gamma, ese va a pasar
tiene vértice en cualquier punto del arco, y los extremos pasan por el punto B y por el punto C. Está inscripto en otro arco. Por eso el azul, el naranja y el violeta van a ser iguales, porque los lados pasan por acá. Tenés que practicarlo, Emi. La única forma es empezar a visualizarlo y a visualizarlo, porque es un tema más complejo que los